porque ya tenemos la primera invitada que la va a presentar justamente nuestra compañera Daniela para hablar de un tema, como ella lo decía, incluso dentro de los títulos, ¿no? Hay fechas que son importantes, hay recuerdos que son importantes y hay fechas que evidentemente para los uruguayos. Recuerdo ese año 75 estaba en cuarto año de escuela. Pero, el año de la orientalidad. Con esa introducción, Dale. Maravilloso. Bueno, vamos a presentar a Vania Marcarián, que es una alegría y es un gran honor tenerla hoy acá. Vania es licenciada en Historia en la Facultad de Humanidades, que, bueno, fuimos compañeras en la licenciatura. Después yo hice mi maestría acá y ella hizo su doctorado en Estados Unidos. Y además se dedica a la investigación, ha sido también docente invitada en varias universidades en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil. Es una gran responsable por tener la historia de la Universidad de la República. También en Viva, ella trabaja en el Archivo General de la Universidad, responsable de eso. Hemos trabajado también juntas salvando el Archivo Citarrosa cuando estábamos en el Teatro Solís y bueno, y ella hizo todo un proyecto para digitalizar ese acervo, que hoy es patrimonio también de la familia, de la universidad, del Teatro Solís, o sea, de la Intendencia de Montevideo. Así que es un lujo tenerla. Y lo que ella viene a presentar hoy es este libro. Estoy como una vendedora, pero es este libro. Y este libro fue fruto de un trabajo con Isabela Cose, que no sé dónde está Isabel, estaba en Argentina. Sí, en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires. Y lo hicieron hace unos años, en el año 96. Pero claro, en esto de trabajar la memoria, las periodizaciones, los historiadores que siempre tratamos de priorizar, de ordenar de alguna manera, que es un acto también cierta violencia, ¿no? Uno tratando de ordenar, de jerarquizar para tratar de comprender y poder dar elementos para explicar el pasado. Vos primero, antes de presentar el libro, decir que coordinaste un coloquio de memoria reciente que hubo en la Universidad de la República junto a Gerardo Caetano y Aldo Marchesi, que trabajaron parte de estos temas también, ¿no? En una mirada muy amplia y con muchos académicos que están investigando en esto. Y vos entrás en el año 75, el área de la orientalidad. Entonces, quizás una primer pregunta sea, ¿qué diferencias hay en esto de decirnos orientales o decirnos de uruguayos? ¿Y qué pasó en ese 75, ese año de la orientalidad, que nos marcó rupturas, continuidades a los uruguayos? ¡Wow! Cuántas cosas. Bueno, primero, gracias por la invitación. Cuántos recuerdos que trajiste, Daniela. Muy generosa, Vania, muy generosa. Bueno, gracias por toda esa presentación, entonces. Como dijiste, este es un libro que tiene ya 27 años. O sea, yo era realmente muy joven cuando lo hicimos con Isabela. Fue parte de nuestra licenciatura en Historia. Nuestro interés, no sé si para ubicarnos un poquito en el 96, ¿no? Que en la sociedad uruguaya, luego de la aprobación por plebiscito, digamos, de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el año 89, y con eso, de alguna manera, de dar vuelta a la página y dejar atrás los crímenes del terrorismo de Estado, de la dictadura, hubo un periodo de silencio, podríamos decir, sobre esto, de lo que ahora estamos hablando muchísimo, por suerte. Y ahí, a mediados de los 90, se empieza a abrir de nuevo en algunos círculos intelectuales, políticos, por supuesto en el movimiento de derechos humanos, en la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos. El año 96 es el año de la primera marcha del silencio. Así que ahí hay unas casualidades que no son tan casualidades en volver a hablar de este pasado. Y en ese contexto, a nosotras, a Isabela y a mí, nos interesaba, bueno, como vos decías, en ese momento el registro principal en que se hablaba de esto era la memoria y el testimonio, ¿no? Buscando de alguna manera también validar la voz de las víctimas, traer a las personas que habían vivido este periodo. Y bueno, como vemos ahora a los 50 años, ha llegado el tiempo de los historiadores. Hemos estado en muchísimos medios en estos días, porque de alguna manera este pasado se ha integrado a un pasado que reconocemos como histórico, ¿no? Porque memoria e historia son dos cosas diferentes. Entonces, el ejercicio de historizar este tiempo, de integrarlo a una narrativa más larga en el tiempo, más amplia en el espacio, con esto de la Guerra Fría también, ¿no? Conceptualmente diferente a solo pensar esto como un conflicto entre uruguayos, ¿no? Donde hay más actores. Nosotros ahí, de modo muy incipiente, si se quiere, ya hacíamos ese esfuerzo por pensar el proyecto de la dictadura también en la cultura. Y esto importa porque han salido también unas discusiones en este sentido, como si en la dictadura no hubiera habido cultura, ¿no? Y bueno, esto no es así. Hubo muchas formas de cultura, hubo formas de cultura resistente, por ejemplo, efectivamente. No hubo un apagón cultural como en un momento se quiso No hubo para denominar. nada, digamos. Pero además los sectores que apoyaron el golpe de Estado y mantuvieron a la dictadura, esta alianza golpista, digamos, que fue cambiando, tuvieron proyectos culturales.
Entonces a nosotros nos interesaba mostrar, como en este año, como vos decías, que se cumplían los 150 años de la Cruzada Libertadora, que era una fecha que estaba en el calendario oficial de celebraciones, por lo menos desde sus 100 años, digamos. El país, la sociedad, los políticos, incluso en el Parlamento, habían discutido en Uruguay en los años 20 y 30, cuando este país, que a diferencia de las personas no había nacido un día, tenía un proceso, ¿no? ¿Cuándo iba a festejar su cumpleaños? Y lo hicimos a la uruguaya, ¿no? A la uruguaya. Dos fechas. Con 2 fechas. Pero bueno, esta fecha, la de 1825, la Cruzada Libertadora, tanto el 19 de abril como el 25 de agosto, estaban en el calendario de celebraciones. Era previsible que el Estado uruguayo conmemorara estas fechas, hubiera o no hubiera habido dictadura. Pero había dictadura, recién instalada. Entonces, a nosotros nos interesaba mostrar cómo la interna de la alianza golpista, los intentos, esto que parece un oxímoron, ¿no? El consenso autoritario, los intentos de suspendidas las mediaciones naturales en una democracia, la ciudadanía, el voto, la participación política, gremial, sindical, suspendido todo eso, porque este es un año inmensamente represivo, estamos en uno de los picos represivos de la dictadura uruguaya. El espacio social, el espacio cultural se llenó de contenidos relacionados con una visión tradicional que ya estaba presente de nuevo en la sociedad uruguaya, en el calendario celebratorio, pero ahora concebida de una manera muy esencialista, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que en ese rótulo de orientalidad que se usó para no sé, sellar este año, si estabas en cuarto de escuela, todos los que estaban, digamos, sabían leer y escribir, porque yo había nacido, pero era ágrafa, entonces no tengo el recuerdo. Yo estaba en la escuela, el año, había que poner ahí uno de los... Todos los días. Hoy es... Las hojas, las hojas donde Tabaré, vos hacías que los ponían deberes, cosas. venía con el... Y la maestra provenía del pizarrón y todos los Bien. niños copiaban. Es lo que el sello que todo el mundo tiene. Exacto, no te- Ese disciplinamiento también formaba también parte de del- los hábitos, total, ¿no? De pensar total. el culto a los símbolos patrios. Ahí va. ¿no? Entonces, eso, yo digo, en orientalidad, en esa frase, lo más nuevo de este año es más idad que el oriental. Y estoy llegando a tu pregunta recién. Porque orientales era una forma en que los habitantes de este territorio se habían llamado y habían sido llamados. Esto refiere a la banda oriental del Río de la Plata, desde Buenos Aires, digamos, capital del virreinato. Se miraba esto como la banda oriental. Los orientales eran también los sectores populares que habían apoyado a Artigas, el ejército en armas de Artigas. Sectores de las izquierdas habían usado este apelativo en los años 60 y 70. Ahora recuerdo la historia de los orientales de Carlos Machado. O sea, esta idea está presente. A veces se cargaba de un contenido que la diferenciaba del apelativo uruguayo, que era más asociado quizás al proyecto vallista, más urbano, más cosmopolita, ¿no? Una forma también del nacionalismo, pero diferente, menos apegada al terruño, menos apegada a los sectores rurales, ¿no? Pero de nuevo que esto no es algo que identifique a la dictadura, en la idea de oriental. Es tomar esto, hacer la orientalidad y describir con precisión y por decreto qué quiere decir, quién es un buen oriental, con qué valores debe identificarse, en qué hitos del pasado hay que reconocerse y en cuáles no, porque acá hay siempre un otro ausente muy presente, ¿no? Cuando, por ejemplo, por decreto se dice quiénes fueron los 33 orientales, que era una discusión historiográfica. Que porque hasta ahora sigue. la discusión, la historia está siempre abierta a interpretación, no se decreta por definición para los historiadores. Ajá. Pero los estados suelen hacerlo y acá lo hicieron. Y cuando decretaron, son estos los 33, el anuncio, que lo reproducimos ahí, dice, eran 33 no más, ¿no? Y en ese no más hay como para todos los que duden, ¿no? Claro, De que es como que da por cerrada la discusión. eso, contra un otro que está presente. Entonces, ese gesto autoritario, ese gesto disciplinante, está atrás de una serie de representaciones que en la sociedad uruguaya estaban extendidas. Sectores muy amplios de la población acompañaron estas celebraciones, ¿no? Festivales de la canción, elección de reinas, exposiciones, sellos, monedas. La vida cotidiana invadida. Y el lugar, cuando hablas de los otros también, ¿no? Ese disciplinamiento, ese lugar de los buenos orientales, ¿cuáles eran? ¿Cómo se involucra también el lugar de las mujeres, ¿no? Sí. Cuando hay también hasta dispositivos que las mujeres son madres y esposas, Sí. Y en ese 75... Sí, bueno, en este rótulo de orientalidad les permite meter contenidos a sectores diferentes de repente del elenco gubernamental, ¿no? Podemos identificar a los militares repatriando los restos de la torre para marcar el factor militar. Podemos identificar una alianza que nosotros ahí llamamos entre golpistas y publicistas, porque acá un montón de agencias de publicidad y de profesionales de la publicidad estuvieron casados, digamos, involucrados en este proyecto. Y hay una campaña que viene a cuento de lo que vos me preguntabas, Daniela,
que se llama El Uruguay Somos Todos, la campaña, ¿no? Y hay diferentes imágenes, pero siempre está esta idea de volver a cada uno a su lugar, ¿no? Entonces, el antes y el después, que también en la dictadura se usó mucho, ¿no? Ayer la violencia, la corrupción, el desorden, la moralidad, hoy el orden, la pureza, ¿no? Y ahí vamos a ver a los estudiantes no protestando, sino con su pelo corto y yendo a estudiar, claro, al trabajador no haciendo huelga, sino yendo a la fábrica, a su lugar de trabajo, a la mujer no que minifalda y que anticoncepción y que no sé qué, sino buena madre y buena esposa, volver a su lugar, a una sociedad que se percibe como indisciplinada, ¿no? Y en algunos casos esto era ir contra el tiempo, yo digo, ir contra los tiempos incluso del capitalismo global, de las pautas de consumo, de difusión global, ¿no? El proyecto autoritario logra disciplinar a la sociedad en algunos sentidos, pero en otros no. Y bueno, estos son los años de la revolución de los divorcios, son los años de la feminización de la matrícula universitaria. O sea que no volvieron tanto a las mujeres a sus lugares, en parte porque había unos cambios que, esto me parece que es importante también, que nosotros, todo lo que pasó entre 1973 y 1985 para nosotros es lo que pasó en dictadura. Y algunos de estos cambios se produjeron en el mundo con o sin terrorismo de Estado, con o sin dictadura, ¿no? Que son estos, unos cambios, cambio de época, cambio civilizatorio. Entonces el proyecto cultural de la dictadura tiene como unos éxitos y unos aciertos, hay cosas en las que logra realmente conectar con sectores de la población. Por ejemplo? Y yo creo que toda esta identificación del buen oriental con los valores rurales, con el criollismo, ahí hay algo que la sociedad uruguaya, que sectores de la sociedad uruguaya tenían incorporados, apoyaron, y esto de nuevo, no porque necesariamente apoyaran el proyecto dictatorial, sino porque hay una lectura del pasado uruguayo, oriental, que está vinculado a estos valores y que tuvo repercusión. Apropiarse de Artigas, ¿no? Sí, bueno, el Artigas de los terceros, como dicen Caetano y Rila, ¿no? Para entrar en política muchas veces hay que buscar estos lugares que no son ni blancos ni colorados. Bueno, ¿no fue ese año la creación del mausoleo, ¿no? Sí, fue el año, en realidad lo que se aprueba la construcción. Ahí está. Bordaberry toma este proyecto de modo muy personal, pero los militares también eran artiguistas, ¿no? Una lectura muy especial de Artigas, pero una lectura artiguista. Se debaten las frases, ¿qué frases poner en ese mausoleo? Bueno, demorados, porque, a ver, atrás de este año de la orientalidad lo que hay es que del año 75 es que el 76 iba a ser año electoral, ¿no? Entonces, el futuro del golpe, digamos, de la coalición golpista estaba en discusión. Había ya, de nuevo, mucha represión, muchas voces acalladas, pero había un margen de discusión sobre qué iba a pasar el año siguiente. Y bueno, el año siguiente la interna se dirime entre Bordaberry y los mandos militares, con los mandos militares destituyendo a Bordaberry, proscribiendo a 15.000 políticos o personas que tenían militancia política de todos los partidos por 15 años. O sea, hay una clausura más grande, digamos, del marco de lo que había sido el 73. Sí. ¿Sabe que yo me acuerdo cuando se inauguró el mausoleo? 77. 77, el gobierno organizó una gran cadena de radio y televisión por horas para exaltar la figura de Artigas. Sí. Solamente se hablaba de eso, no se hablaba de otras cosas, Claro. ¿viste? Era un poco rescatar la figura con sus palabras, con sus dichos, con su historia. Me acuerdo que se hizo una preparación impresionante porque en aquel momento yo era periodista, evidentemente, trabajaba en una radio y llamaron a todas las radios de aquel momento para decir que esto iba a ser una cadena obligatoria y nos dijeron, esto miren, no va a ser político, porque acá lo único que queremos es exaltar lo que significa Artigas para los uruguayos, para que el pueblo se identifique con esa figura. Así era. Con una figura leída de una manera muy particular, de nuevo, porque Artigas, en las apropiaciones que hubo sociales y políticas a lo largo de la historia uruguaya, ha sido de izquierda, de derecha, ha sido blanco. Cada uno lo ha usado como el mejor le ha parecido. Pero como decía Daniela, cuando inauguran el mausoleo hay solo números, fechas, Exacto. No hay frases, porque era difícil usar las frases de Artigas. Claro. No combinaban muy bien con ese proyecto. Era complicado. Imagínate hacer de Artigas un militar, el fundador del ejército, Claro. es un ejercicio historiográfico imposible. Yo tengo otra pregunta en ese sentido. Fíjate que hoy estabas hablando de que la periodización, que se conjuga algo en el 75, pero que viene de antes, ¿no? Hay como, se podría decir que del 68, de alguna manera al 71 hay una crisis social, del 71 al 73 una crisis institucional, pero entre el 68 y el 73 se ha denominado de diferentes maneras ese lapso, ¿no? El otro día Rico hablaba de que él llamaba praxis legal autoritaria, ¿no? O que Jerónimo de Sierra decía dictadura constitucional.
y que Jaime Jaffe habla de constitucionalismo abusivo. O sea, que estamos en democracia, pero una democracia con diferentes nombres. Hoy que a veces decimos, bueno, ¿qué tipo de democracia es Venezuela? ¿No es dictadura? ¿No? O sea, y acá estamos pasando en un periodo que también teníamos una democracia, sin embargo, tiene otros signos desde ese lugar. Entonces, en eso que hay continuidades y que hay rupturas, también desde el lugar de las mujeres, estabas centralizando eso, ¿qué pasa del lugar, por ejemplo, de las personas trans, del colectivo LGBT, para el cual en el 85, cuando nosotros decimos, bueno, se terminó la dictadura, ¿no? Acá empieza un cambio, sin embargo, las personas trans siguieron, hasta al menos hasta las racias del 89, ¿no? Por ahí siguieron viviendo las mismas pesadillas y abusos, todos en las comisarías. Por lo tanto, si uno se pone desde esa mirada, de ese actor social, diría, bueno, la dictadura no terminó en el 85. En esas consideraciones, según los actores, según cómo se ve ese intento, ¿es fallido el intento de la orientalidad? Entonces, de sistematizar. Bueno, a ver, la dictadura, el periodo autoritario en Uruguay, con esto de definir a los nuevos autoritarismos del Cono Sur, en el marco de una historia más larga que es la de la Guerra Fría, bipolar, la incorporación, en particular el papel de Estados Unidos en estos procesos. En ese sentido, la dictadura uruguaya civil-militar duró de 1973 a 1985 como régimen político. Las prácticas represivas del Estado uruguayo, las prácticas de control social de los estados, que son parte intrínseca de lo que los estados hacen, en general, si tenemos suerte, con marcos legales transparentes y seguros, pero muchas veces violándolos. Esas prácticas, y bueno, ahora han salido archivos que muestran que las prácticas de vigilancia y control sobre la sociedad uruguaya trascendieron ampliamente el periodo de la dictadura. Yo igual quiero marcar que acá estamos frente a un periodo de excepción, que no es lo mismo el 85 que el 86 y que no es lo mismo el 72 que el 73. La frase que a mí me gusta mucho de Álvaro Rico es el camino democrático al autoritarismo. Y a mí me parece que la sociedad uruguaya en general, pero los historiadores sin duda hemos ido alargando ese camino autoritario, democrático al autoritarismo, como buscando en un pasado que primero tenía esa cronología que vos hiciste, claramente 68-73, ¿no? Con Pacheco primero gobernando bajo medidas prontas de seguridad, esta forma prevista en la Constitución, casi de estado de sitio, que le permite al Ejecutivo gobernar por decreto, que suspende derechos y garantías. Ahí tenemos unas pautas de manejo autoritario del conflicto social que son novedosas para la sociedad uruguaya. No las medidas prontas, que de nuevo estaban en la Constitución y se habían usado en algunos casos incluso frente a huelgas, pero que acá es el método. Algo de excepción se vuelve normativo, digamos. Podemos ir más atrás y pensar en los colegiados blancos a partir del 59 y un proceso que tiene que ver con las Fuerzas Armadas que se van profesionalizando, se van acercando a la autoridad hemisférica, que es Estados Unidos, y en ese proceso moviéndose a la derecha, autodepurándose también, porque la salida de mandos militares durante todo este periodo muestra que había disidencia al interior de las Fuerzas Armadas. La Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas. Todo ese proceso de profesionalización y de modernización que la lleva a estar en el centro del esquema político. Y después una cosa que me parece importante para los que vos preguntabas, que es la idea de crisis. La sociedad uruguaya, casi todos los actores sociales y políticos a partir de los años 50 empiezan a percibir que hay una situación de crisis y a buscar, si le podemos poner comillas o no ponerles comillas, pero soluciones, caminos para esto. Y en esos caminos están los caminos de la reforma cultural, están los caminos de la reforma institucional, están los caminos de la reforma educativa, muy importante, de los cambios de constitución, de colegiado a presidencialista, de rotación de partidos en el poder. Vamos a ver intentos de que esto que se percibe como novedoso, de una inserción del país en el mundo, de una forma de resolver el conflicto interno, de una forma de manejar las relaciones de género, de una forma de manejar la autoridad, padres, hijos, estudiantes, profesores. Hay una crisis que tiene que ver con la sociedad uruguaya, tiene que ver en los años 60 con un cuestionamiento a los roles tradicionales que es global, esto circula globalmente. Entonces, él o los proyectos de la dictadura son muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay un proyecto de ajuste regresivo en términos de distribución de la riqueza, que viene de antes, el salario está cayendo desde antes de la dictadura, pero disciplinar a los sectores trabajadores organizados para que no protesten o no resistan tanto este ajuste también es parte del proyecto de la dictadura. Hay un ajuste que tiene que ver con la educación y la moral. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Lo que a mí me parece es que hay una dimensión que nosotros asociamos al proyecto político de la dictadura y que tiene que ver con sectores que apoyan esta alianza golpista, que yo siempre digo, los une más el espanto que el amor. A veces tienen... A lo Borges. Es más el enemigo, los enemigos lo que tienen en común que lo que tienen como proyecto, ¿no? Hay proyectos.
Ahí hay unos impulsos que van contra el tiempo, de nuevo, contra los tiempos de cambio cultural de la sociedad occidental o del capitalismo global, si se quiere. Entonces ahí sí hay diferentes temporalidades, esto va a ser más lento, más rápido en algunos lugares. La noción también, que es una noción de época, la noción de víctima de las violaciones a los derechos humanos, es una noción que se difunde, que se encarna en los actores en la segunda mitad de los 70, y vamos a ver a más y más sectores que van metiéndose en esta categoría, ¿no? Como una fragmentación de la noción de víctima, si se quiere, y sectores descubriendo: yo también fui víctima de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la población trans, las infancias, las mujeres. Vamos a ir viendo esto, que es a la vez una ampliación del concepto y una fragmentación. También como si fuera difícil a veces concebir un nosotros ubicarse sí, en ese panorama. más allá de la categoría de víctima. Vania, estoy repasando acá algunos capítulos del libro. Contame un poquito de esto del legado de Cemento. El legado de Cemento. Me acuerdo mucho del libro. El libro tiene muchos años. Justo ahí. Justo ahí. No, tiene que ver con esto más propositivo, si se quiere, también de la dimensión del proyecto autoritario, de construcción de las grandes obras. A los gobiernos, a los estados en general les gustan las grandes obras, les gusta a los presidentes cortar cinta, grandes o chicas, a veces cortan cintas de obras chiquitas, pero acá hay una... Hemos visto, inaugurando baños. Sí, hay de todo. Pero esto como una monumentalidad que tiene que ver, bueno, a veces con los monumentos, y hablábamos del mausoleo, el mausoleo es un monumento de cemento, ¿no? Incluso que mueve el mármol y el friso, es muy interesante en el mausoleo esta tensión, porque el friso de Zanelli del monumento original, Ecuestre Artigas, El 23. es el éxodo, es el pueblo oriental, el éxodo del pueblo oriental, que es el momento de Artigas como líder popular, digamos, eso es lo que asociamos, es la gente que junta sus cosas y marcha atrás del líder, bueno, es muy religioso el momento también, pero está la presencia de ese actor popular, que al construir el mausoleo de Cemento sube unos cuantos metros y nos queda cada vez más lejos, ¿no? Ahora es difícil, vemos a Artigas de abajo y no vemos al pueblo artiguista en esa construcción. Pero bueno, a lo largo de la dictadura va a estar ese monumento, va a estar la Plaza del Ejército, la Plaza de la Bandera, ¿no? ¿Y cuántas obras que hoy, porque hoy con todo este tema del agua, por ejemplo, que pensamos, en época militar se construían puentes, represas, tomaban acción, ¿verdad? Eso está como más vigente que nunca, ese concepto. Las carreteras, la obra pública, el bautismo de todo, ¿no? Las carreteras, por ejemplo, es interesante porque brigadier, los títulos militares, ¿no? A Leonardo Olivera lo suben de título porque les parece que no es suficiente el que tenía, pero le dan un pedazo de cemento que en general tiene que ver con dibujar la historia en el territorio, es la ruta, que no sé qué número es, pero que lleva hacia Maldonado y Rocha, digamos, a la que le pone Leonardo Olivera, buscando representar a esto de la historia nacional en esta monumentalidad de la obra pública que se usa, por un lado, y de la obra pública más de marcar la ciudad con esta impronta, ¿no? Como hacen las dictaduras también, ¿no? En el mundo. Es muy del proyecto autoritario, sí, pero del Estado-Nación también, digamos, ¿no? Hay matices, pero hay cosas de estas que son gestos del Estado-Nacional. Bueno, Vania, gracias. Nos pusiste a comprar el libro. Acá está. Y ver también los debates que se están dando en la universidad y se están dando en un montón de lados, ¿no? Dialogando con nuestro pasado reciente, si trabajamos en ese periodo histórico. Cada vez menos reciente, pero cada vez más presente. Más presente, exactamente. Bueno, muchas gracias, Vania Marcarián, por estar aquí, historiadora, investigadora, con este libro, donde nos estuvo haciendo la reseña un año tan particular y que no pasó desapercibido, por lo menos para los que vivimos en aquella época, lo que significó ese año 1975.